Hola, este es el primer programa de Diálogos y Debates, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas importantes para el desarrollo del Ecuador. En esta primera serie de 4 programas conversaremos sobre 4 temas en un esfuerzo conjunto del Grupo Faro, la Corporación Líderes para Gobernar y el Grupo El Comercio. Buscamos rescatar el valor del debate como un bien público y la contraposición de ideas como un mecanismo para llegar a acuerdos mínimos necesarios para construir un Ecuador de oportunidades. Estos diálogos son un punto de encuentro en esta casa editorial que en los siguientes meses acogerá rostros y voces alrededor de temas impostergables. Conversaremos desde varias perspectivas con un reto adicional, pasar desde el análisis a la propuesta y, ¿por qué no?, al acuerdo. El debate continuará en la plataforma virtual Ecuador Decide en los días posteriores a la emisión del programa y les invitamos a participar en ese debate virtual. Empezamos. ¿Qué camino debe tomar la educación post-bachillerato para aportar al desarrollo del país? Según cifras oficiales, el Ecuador es uno de los países que más invierte en la región en educación. Y el cambio de gobierno nos permite reflexionar sobre la calidad de esa inversión y sobre el tipo de educación post-bachillerato a la que el país le debe apostar. A continuación, tenemos información muy interesante. Presten atención al primer video. Según la Organización Mundial del Trabajo, en los últimos 5 años la desocupación juvenil regional sobrepasa el 13%, una proporción que triplica a la cifra de adultos, y se estima que unos 20 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. Esto debido a la frustración y el desaliento por la falta de oportunidades en el mercado laboral. En el Ecuador, esta cifra sobrepasa el 25%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. La primera vez que se habló de educación técnica y científica en el Ecuador fue en el gobierno de García Moreno cuando en 1869 se creó la Escuela Politécnica Nacional. De ahí en adelante, en distintos momentos de la historia republicana se ha impulsado el tema en mayor o menor medida, desde la creación del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP en 1966 hasta la expedición de la Ley Orgánica de Educación Superior en el 2010, Ecuador ha experimentado varios modelos de formación superior sin adoptar uno de largo plazo. Países como Alemania o Suiza le han apostado a la educación técnica a través de la metodología dual, que combina un 20% de formación académica con 80% de experiencia práctica en empresas. En un modelo que lo aplican por más de 100 años, 50% de la población alemana, por ejemplo, ostenta un título obtenido en este sistema. El modelo anglosajón, por su parte, otorga importancia al desarrollo de institutos técnicos y carreras intermedias. En países como Bélgica, el 49% de estudiantes opta por este tipo de carreras. En América Latina, Chile impulsa su esquema desde el sector privado y Colombia desde el sector público, con resultados en una rápida inserción laboral, mano de obra calificada y acceso por parte de bachilleres rezagados. Estos programas cuentan con la acción coordinada de gobierno, empresas y trabajadores. Hemos dado una rápida mirada histórica a la educación después del bachillerato en el país y en algunos ejemplos de todo el mundo. La discusión parece girar en torno a la priorización de la educación técnica frente a la educación universitaria o viceversa. En el Ecuador ha existido una marcada preferencia por la formación profesional universitaria y una tendencia a subvalorar la educación técnica profesional. Pero esto parece que va a cambiar en el Ecuador con la propuesta del gobierno de fortalecer la educación superior técnica y tecnológica. La educación debe priorizar la capacitación técnica intensiva y acelerada para promover la mano de obra calificada al sector productivo, o debemos dar mayor importancia a la educación superior para lograr los objetivos de largo plazo trazados por el país. Para analizar el tema, hoy contamos con la presencia de 4 invitados cuyos perfiles garantizan la riqueza de este diálogo. Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, exalcalde de Quito, médico, académico, investigador y político. Pablo Zambrano, vicepresidente de la Cámara de Industrias y Producción, abogado y dirigente gremial del sector productivo.
Lisa Pessendorfer, experta del programa Formados, Alianza para la Formación Profesional en el Ecuador, coordinadora entre la Confederación de Cámaras de Comercio e Industria de Alemania y las instituciones que trabajan en formación en Ecuador. Wilson Araque, economista, director del área académica de gestión del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa de la Universidad Simón Bolívar. Pueden seguirnos en Facebook Live y en Twitter, en las direcciones que aparecen en la pantalla, y también participar con los hashtags Diálogos y Debates EC y Educación Técnica. ¿Cuál es, a criterio de nuestros invitados, la situación de la educación técnica actual en el Ecuador? Y queremos empezar por ahí. Augusto, ¿cuál es tu percepción? Muchas gracias, Luz Helena. Un saludo afectuoso y una felicitación al Grupo del Comercio y a FARO por valorizar el debate de este tema trascendente. Un saludo a todos los amigos que nos acompañan. Mira, hay que contextualizar el desafío que el Ecuador tiene en relación a esto, ¿no? En primer lugar, el país está viviendo uno de los momentos más complejos y podría ser potenciales en términos de su transición demográfica. Siempre es bueno recordar que el año de más alto número de nacidos vivos en la historia del país fue 1999, ¿no? Esos chicos tienen ahora 17, 18 años. Y esto que en la historia demográfica de cualquier país, digamos, pensemos en los países europeos o norteamericanos, ocurrió hace algunas décadas, hoy está viviendo el Ecuador. El Ecuador va a tener durante esta próxima década, digamos unos 8 años sobre todo, esta enorme cantidad de jóvenes que están presionando por una inserción laboral y por una inserción académica. Este es un elemento clave a entender, porque esto que podría ser una gran oportunidad, que es el bono demográfico, puede ser también una terrible frustración para las familias de los jóvenes que no encuentran, tal como señalaba el reportaje, que son los ninis, ni trabajan ni estudian. Entonces, primero, tenemos un gran desafío en este sentido. La segunda cosa es que coincido con esta valoración general, la formación técnica y tecnológica ha sido la cenicienta de estos años. Yo creo que en estos años se ha fortalecido mucho, ojalá en algún rato podamos discutir la educación universitaria y politécnica. Hay muchos desafíos, pero se ha estructurado mejor. No ha ocurrido lo mismo con la formación técnica y tecnológica. Para hacernos una idea, hoy tenemos a nivel de todo el país unos 580,000 chicos en la universidad y en escuelas politécnicas, y apenas un poco más de 80,000 en institutos técnicos y tecnológicos. Es una relación increíble, digamos, es casi 7-1. Pero además, esta es la oferta que tenemos. Estamos cerrando en estos días la oferta de este año y tenemos una oferta general de prácticamente una relación 5-1. Es decir, esta es otra realidad, es una oferta relativamente pobre, pero además es una oferta tremendamente desarticulada por unidades pequeñas y muy poco vinculada al sector productivo. Y este no es un tema menor, porque si algo debe estar mucho más incorporado al sector productivo es precisamente la formación técnica y tecnológica. Entonces, no hay una estructura institucional clara, no hay un modelo de financiamiento, es débil el mecanismo de gestión y finalmente es una oferta dispersa y todavía muy pequeña. ¿Puede el país contar con que la empresa privada, el sector industrial, eventualmente absorba la mano de obra que vaya saliendo calificada desde la educación técnica? ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué es lo que ha sucedido? Gracias, Luz Helena, por el espacio y por el debate. Creo que es muy importante y enriquecedor. A ver, sin lugar a dudas, el sector productivo nacional hace ingentes inversiones cada vez para incorporar tecnología, incorporar innovación, y obviamente se requiere de una mano de obra calificada. Y desde ese punto de vista, yo creo que el país, como lo he mencionado y lo he hablado con algunas autoridades públicas, necesita más tecnólogos que PhDs. Y sin lugar a dudas, esto va a permitir justamente a los jóvenes poder insertarse de una forma más fácil y más amigable en los procesos productivos nacionales. No nos olvidemos que el Ecuador, el país, es un país que tiene una vocación eminentemente agrícola, agroexportadora de productos primarios, y desde hace algún tiempo acá hemos venido desarrollando una industria. Y ahora ya podemos hablar de que el país tiene una industria que está consolidada y que está creciendo. Por lo tanto, se requiere de personal técnico suficientemente capacitado que tenga las suficientes habilidades, tanto teóricas como prácticas, para poder insertarse en el mundo laboral. Entonces, sin lugar a dudas, la industria nacional, el sector privado nacional, requiere y necesita de una política clara
en esta materia, en la materia de la educación y de la formación técnica, para poder compaginar exactamente y poder combinar lo que necesita el mercado, es decir, la demanda que existe frente a la oferta que existe. He ahí la importancia del diálogo público-privado y de poder participar junto con las autoridades en el diseño, por ejemplo, curricular de la formación técnica. Elisa, ustedes tienen ya como organización avances en ese sentido, en haber participado justamente en convenios para promover la educación técnica con la industria local. Cuéntanos un poco eso y cómo has visto tú, cuál sería tu análisis del estado de situación de la educación técnica del país. Muchas gracias, Luz Helena, por la palabra y por la invitación. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Sí, hemos tenido varias experiencias ya. El proyecto Alianza para la Formación Profesional Formados está trabajando en Ecuador desde hace casi 4 años, pero las experiencias y los logros que hemos tenido no son necesariamente de nuestra institución, somos un proyecto, pero más bien de nuestros aliados y de nuestros socios de proyecto, que es la Cámara de Industrias y Producción, entre varias otras cámaras y asociaciones del sector privado, y la CENESID con sus institutos técnicos y tecnológicos superiores. Entonces, en los últimos 4 o más bien ya 5 años se ha trabajado en el desarrollo curricular de varias carreras técnicas y tecnológicas con modalidad dual, ancladas a una demanda concreta del sector productivo. Estamos hablando de mecánica industrial, la industria de plásticos, la industria textil. Entonces ahí hemos desarrollado varios perfiles profesionales, tanto como mallas curriculares. También algunas carreras ya se encuentran en implementación y, por ejemplo, en mecánica y operación de máquinas en Manta tuvimos ahora en agosto los primeros exámenes finales de los primeros estudiantes que se gradúan bajo esa modalidad. Y resumiendo brevemente la experiencia antes de que entre todos entremos más a fondo, es un tema de una transformación profunda del sistema de educación técnica y tecnológica. Implica un cambio metodológico para la parte del instituto, la parte de la docencia, la metodología didáctica y pedagógica, tanto como la parte empresarial. Entonces, los dos actores principales para brindar la formación al joven para que desarrolle competencias profesionales y al momento de su graduación de la carrera ya esté 100% formado y pueda desempeñarse en su campo profesional, implica que nos tenemos que preparar. Entonces, se tiene que trabajar en la capacitación de los docentes, de los tutores empresariales y fortalecer ese diálogo y esa corresponsabilidad en la cual ambos lados, digamos, asumen su responsabilidad, pero también tienen voz y voto, ¿no? Entonces, muy enriquecedora, pero tenemos varios retos todavía por cumplir. Wilson, tu experiencia sobre el estado de la educación técnica en el país. Bueno, el tema de la educación técnica al final está relacionado a 2 aspectos, ¿no? Lo uno, que ha habido un divorcio, ¿no? Un divorcio entre la formación de las instituciones educativas y las necesidades del sector productivo, ¿no? Por ejemplo, ya hay empresas en donde sus máquinas, la mayor parte están automatizadas, en algunos casos tienen la ayuda de un computador, pero muchas veces en los colegios técnicos ha sucedido de que se forman, si ustedes quieren, todavía con máquinas manuales, ¿no? Máquinas manuales, en la confección textil, por ejemplo, todavía máquinas a pedal, y claro, entonces cuando van al sector productivo hay un divorcio y no logran encajar en eso. Y lo otro que creo que también se ha presentado es una desvalorización, ¿no? Sobre el trabajo que realizan las personas vinculadas a la parte técnica, ¿no? Muchas veces se valora más el trabajo de los vendedores, de la gente que está en la parte administrativa. Por lo tanto, esa desvalorización viene tanto desde el lado del sistema educativo como también desde el sector empresarial. El sector empresarial muchas veces no les dan un tratamiento adecuado en términos remunerativos, de condiciones laborales. O sea, son mejores a gente que trabaja en otro ámbito, cuando a la larga son vitales desde el punto de vista de la interdependencia que se genera cuando funciona una empresa, ¿no? Y desde el lado del sistema educativo, decíamos, las politécnicas, por ejemplo, antes tenían carreras de tecnólogos, los eliminaron porque decían que ahora todos tienen que ser ingenieros, cuando los tecnólogos juegan un rol importante ahí. Coincido con lo que decía Pablo hace un momento. Por supuesto, y analizaba yo un dato de que casi 1/3 de los estudiantes matriculados en institutos técnicos optan por carreras relacionadas a administración, a derecho, muchos menos a ciencias, a ingenierías.
¿Es eso lo que necesita el país? ¿Cómo hacer entonces ese match, esa vinculación de lo que necesita el país, la industria, y de lo que se puede ofrecer? ¿Es parte del nuevo modelo? Sin ¿En duda. qué consiste el nuevo modelo? Mira, yo creo que con las valiosísimas intervenciones se ha dibujado ya bastante bien un panorama general. Tal vez yo precisaría un par de elementos más. Esta desvalorización del profesional, porque es un profesional, es social y es salarial, incluso en el sector público. Digamos, en el sector público entran como en las categorías que hay, que eso solo entienden los que han sido burócratas, SP2 y puede llegar a SP5, ¿no es cierto? Y nunca va a tener las posibilidades de un profesional, cuando puede ser perfectamente un gran profesional. Entonces, no solamente es un problema de que le caigas bien, es un problema de cuánto ganas, ¿no? Y de qué proyecto de vida. Luego, no tienen posibilidades de permeabilidad en el sistema universitario y politécnico. En este momento, digamos, la formación a carrera tecnológica está desarticulada, no tiene condiciones de conectarse con una formación universitaria y de posgrado, lo cual implica prácticamente ponerse un techo en su propia formación. Hay dos mundos. Y luego, para completar un poquito esto, lo que hoy tenemos es lo siguiente: grosso modo tenemos 130 institutos públicos, tecnológicos y técnicos, de muy heterogénea condición, buena parte de ellos en infraestructura prestada. Todos los docentes de estos institutos están cargados no a cada instituto, sino que están en la nómina de la secretaría, con lo cual no existe ninguna autonomía, ni capacidad, es decir, son funcionarios de este tipo. Y los 180 privados que hay aproximadamente son muy heterogéneos. Hay algunos muy buenos, digamos carreras muy estructuradas, digo, hay Instituto de Cine que funciona muy bien, pero también hay algunos institutos que vienen de la historia, digamos, de probablemente profesionalización en corte, en este tipo de cosas, digamos, institutos con poca capacidad. Lo que estamos planteando ahora es que con este diagnóstico construyamos efectivamente en estos próximos años un verdadero sistema de formación técnica y tecnológica. Esa es la apuesta sustantiva, es una apuesta tremendamente ambiciosa que tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver, por supuesto, con aspectos de infraestructura, hay que construirlos, pero más que la construcción de la infraestructura es construir una institucionalidad y un modelo de gestión que esté acorde con eso. ¿Cómo estamos pensando eso? Estamos pensando, en primer lugar, necesitamos una nueva estructura de gobierno de este sistema. Y en esa lógica, evidentemente, debemos buscar mecanismos de coincidencia entre el sector privado e incluso los gobiernos autónomos descentralizados. La formación técnica y tecnológica es una formación que debe tener una altísima pertinencia local, productiva pero local, porque la vocación que tenemos, tal como decía Pablo, en la zona agroindustrial, es obvio que eso es lo que hay que formar ahí. Tenemos, por ejemplo, 2 o 3 zonas mineras en el país y no tenemos forma de poder construir técnicos y tecnólogos en minas. Es decir, a veces el debate ambiental debería ser mucho más concreto en la calidad del tecnólogo, del técnico que hace explotación minera, porque simplemente o tienes el gran ingeniero geólogo o tienes la persona que no tiene ninguna formación. Y en eso podemos ir en todos los temas, no fuera de micrófono nos hablábamos en el tema de metal mecánica, que es un desafío enorme, pero también hay sectores del país con esa vocación. Con esa vocación. Entonces esa vocación es territorial. El planteamiento que tenemos es fortalecer, y la Cámara sabe que estamos en ese camino, un modelo, digamos, de un consejo que permita a nivel nacional y a nivel provincial, es el paso que vamos a dar, comités que permitan construir la pertinencia de esas carreras, la pertinencia de lo que debemos hacer. ¿Y qué elementos tendría que tener ese modelo? Lisa, sí. ya que quería... Adelanto. Me salta uno, no importa. Justo quisiera hacer énfasis en ese tema de la cooperación, porque es lo que hemos trabajado los últimos 4 años. En la Alianza para la Formación Profesional, el sector privado creó un comité del sector privado para la formación profesional. Está la Cámara de Industrias y Producción, está la Cámara de Industrias de Cuenca, de Guayaquil, la Asociación de Industriales Textiles, la Asociación de Industriales de la Madera y muchos más. Y en conjunto con CENESID han empezado a trabajar en lo que usted mencionó, en esa creación de un sistema que tenga procesos adecuados para implementar esas carreras técnicas y tecnológicas, y específicamente las con modalidad dual, de una manera adecuada y con alta calidad, ¿no? Porque también hay que decir que hay una experiencia en la formación técnica y tecnológica en el país, que los técnicos y tecnólogos salen con una formación deficiente de muchos institutos, ¿no? Entonces, aparte de la revalorización del concepto, hay que darle calidad al sistema. Exacto. Claro. Entonces, yo creo que eso es uno de los enfoques importantes en la creación de ese sistema, de que el sector privado
y el sector público se hacen corresponsables para la parte técnica y tecnológica y construyen un sistema que beneficia a ambos. A los estudiantes porque reciben una formación de alta calidad y mejoran su empleabilidad, y al sector productivo porque se cierra la brecha de que por fin encuentran los profesionales que estaban buscando en el mercado laboral. Claro. Entonces, esa alianza es la parte importante, y no sé si Pablo... ¿Y qué elementos tiene que tener este modelo? Bueno, sin lugar a dudas es fundamental partir de un diagnóstico, partir justamente de la realidad, de lo que ocurre en las ciudades, en los territorios del país. Y tuvimos la grata satisfacción en la Cámara de Industrias de Producción, justamente con la Alianza para la Formación Dual, en la cual también estuvo el doctor Barrera, en el que el Banco Mundial hizo la presentación de un estudio, ¿no es cierto? Un estudio muy importante sobre qué demanda el mercado en materia de formación técnica. Y este es un estudio pormenorizado que se lo hizo en distintas provincias del país, viendo justamente cuál es la vocación productiva de cada territorio y de cada lugar. Y de esa manera poder establecer claramente qué hacer con cada uno de estos institutos técnicos que están localizados en distintas partes del país para que puedan satisfacer esa demanda. Por ejemplo, el tema relacionado con el cacao fino de aroma. Tenemos en la costa, tenemos en el oriente, ¿no es cierto?, el cacao de primerísima calidad, al cual hay que darle un valor agregado, ¿no es cierto?, en el cual se requiere ya una formación técnica para que este cacao pueda ser industrializado, pueda ser exportado, entre otras cosas. El tema textil, tenemos zonas muy claramente definidas en el país, que son zonas textileras, ¿no es cierto?, la provincia de Imbabura, la provincia de Pichincha. El tema de metalmecánica, el centro del país tiene una vocación metalmecánica, ¿no es cierto? Nos vamos a la costa, la agricultura intensiva en productos de exportación, banano, café, etcétera, es muy importante. Entonces, así sucesivamente. Lo importante es, entonces, partir de un diagnóstico claro de qué se requiere en cada uno de los territorios para que los institutos vayan preparando a los tecnólogos en esas ramas y esos tecnólogos vayan justamente entrando al mercado laboral. Y preparándolos con la tecnología que se requiere y que se está usando, con la tecnología de verdad. ¿Cómo motivar a los jóvenes, Wilson, y cómo hacer para incrementar la matrícula en las carreras técnicas? Bueno, algo que ya dijimos, ¿no? Y revalorizar la importancia del trabajo técnico dentro de las empresas, ¿verdad? Y cuando hablamos de revalorizar el trabajo dentro de las empresas significa que las personas entiendan que para que funcione una empresa se requiere de todos, se requieren del gerente, se requieren de los vendedores, se requieren de los obreros, de los ingenieros, de los tecnólogos, todo. Porque al final una organización, una empresa, lo que más le caracteriza es que es sistémica. Yo creo que ese también es otro problema que tenemos en nuestros países, ¿no? La ausencia de ese pensamiento y acción sistémica. Ahora mismo, yo en términos personales y instituciones estamos promoviendo un movimiento de pensamiento y acción sistémica, que algún rato les invitaremos. Sí, porque el problema es que pensamos y actuamos de manera desarticulada. O sea, por ejemplo, en este tema que estamos hablando, por ejemplo, la teoría y práctica, ¿no? Muchas veces los empresarios todavía, o sea, y existen empresarios de que le ven al sistema educativo, por ejemplo, a las universidades, como muy teórica. Dicen, no, son pura teoría. Dice, cuando no se dan cuenta que esa teoría puede ser muy útil si ellos lo toman y lo combinan con la práctica y los resultados pueden ser grandes. Y por otro lado, también algo que yo siempre me he hecho una pregunta, no sé si también en los demás países sucede lo mismo. ¿Por qué no tenemos un ministerio que gobierne todo el sistema educativo? O sea, ¿por qué tenemos un ministerio que regente el funcionamiento de la educación básica y el bachillerato? Y luego tenemos, por ejemplo, el CENESID y que un poco se encarga de toda la parte de la educación superior, cuando al final, pensando en lo sistémico, todo está interrelacionado. O sea, por ejemplo, las universidades, ¿cómo podemos tener buenos investigadores, Augusto? Por ejemplo, en la Andina tenemos programas de doctorado. O sea, ¿cómo puedo tener un buen PhD? Cuando de pronto desde tempranas edades, yo me acuerdo una vez al presidente Correa tuvo una reunión con un premio Nobel israelí que lo trajeron acá y claro, el presidente Correa explicaba y decía todo lo que él estaba haciendo para tratar de fomentar la investigación, pero este premio Nobel le dijo una cosa, le dijo, presidente, usted me está explicando todos los avances solo en la cúspide de la pirámide de la educación, es decir, cuando hay que trabajar, por ejemplo, para ser buenos investigadores hay que trabajar desde tempranas edades, desde cuando son pequeños
pequeñitos. Por ejemplo, él inclusive le puso el ejemplo y decía, vea, es importante que los niños, los adolescentes sepan que el agua no se mezcla con el aceite, pero más importante que saber que no se mezcla el agua, es importante saber el por qué, y eso es pensamiento crítico, y eso aporta, o sea, y que haya esa interrelación, ¿no? En esto del pensamiento sistémico, y como ya decían ustedes, de estos comités, decía Augusto, en el que se incorpore academia, sector privado, gobierno, cooperación internacional, empresa privada, por supuesto, es parte de pensar de manera completa y holística el tema. ¿Cómo articular con los gobiernos autónomos descentralizados? Yo quisiera un poquito más de explicación sobre eso. ¿Cómo estos comités que definan qué carreras se ofrecen en determinado territorio? Y por otra parte, uno de los cuestionamientos al sistema imperante en la última década era esto de que los estudiantes querían estudiar una cosa, pero tenían cupo para estudiar otra y terminaban estudiando lo que no querían estudiar. ¿Cómo combinar esto de que lo que el país necesita y también lo que quiere el estudiante optar, ¿no? Y darle esa libertad? ¿Cómo combinar las dos cosas? Mira, a ver, para ver un poquito en orden, ¿no? Construir un sistema significa tener la capacidad de direccionar estratégicamente el proceso de formación técnica y tecnológica. Y ese me parece que es el desafío más grande. Por eso estas instancias de coordinación, nosotros las pensamos provinciales o regionales, deben ayudarnos a ajustar la pertinencia. Hay algunos estudios, dos muy buenos, el que se presentó del Banco Mundial, hay un estudio también que se presentó prácticamente los últimos días del gobierno anterior sobre una perspectiva del perfil laboral que se requiere, y seguramente podemos hacer más estudios. Esos estudios son muy importantes porque permiten hacer un análisis muy preciso de las vocaciones y de las posibilidades de empleabilidad y de desarrollo productivo. Hemos hablado de varias cosas, pero por ejemplo, este país no tiene formación de logística. Tenemos aeropuertos, vamos a tener un puerto y no tenemos formación logística, digamos, tenemos una potencia en agroexportación y movemos miles de metros cúbicos y de toneladas de cosas y no tenemos esa formación. Algún rato vamos a inaugurar el metro de Quito, espero que pronto, y en general tenemos poquísima tecnología en los aspectos electromecánicos y ferroviarios en general. Es decir, hay muchas cosas. Esas muchas cosas se concretan en territorio. Pero a mí me parece interesantísimo ver porque esos son los temas sobre los que no reflexionamos. ¿Qué necesitamos? Esos suelen no estar en la agenda, entonces exacto, estos comités construirían eso. Eso, sin embargo, tiene que materializarse en muy buenos institutos técnicos y tecnológicos. Y para mí ese es un tema vital. Es decir, si uno va a un sitio que es prestado, arrendado, de vez en cuando ve el profesor, no sabe si el examen que das pasas, etcétera, es muy difícil que esa formación tenga la calidad que la sociedad demanda. Para nosotros este planteamiento que hizo el presidente Moreno de los 40 institutos no son 40 edificaciones. La visión que tenemos nosotros es a estos 100 y pico de institutos más los que vamos a físicamente construir, hacer 40 buenas instituciones con capacidad de tener mallas curriculares, mecanismos de formación dual. Ahí es muy importante también cambiar un poquito para bien la mentalidad de la empresa privada. Hay muchos empresarios muy abiertos a que en sus empresas hayan pasantías y formación dual. Otros tienen temor, digamos, porque suponen que eso les puede generar ciertas responsabilidades con las personas. Una institución, una fábrica, un hospital que sea docente, cualifica mucho la calidad del proceso, pero eso es un cambio de mentalidad, porque cada cosa que se hace tiene que hacerse bien, con protocolo, con tutoría. Gana la empresa porque fortalece su capacidad productiva y gana el alumno. Pero eso es importante, establecer efectivamente esos acercamientos. Te digo, Luz Helena, incluso a nivel de las empresas públicas. ¿No? Estábamos trabajando estos días precisamente en la configuración del modelo, y los problemas de pasantía no solamente es un problema con empresas privadas, sino ni siquiera en las propias empresas. ¿Cómo formas un técnico petrolero si no es en un campo petrolero? Un tecnólogo petrolero, ¿dónde vas a formar si no es ahí? Entonces implica un robusto cambio de mentalidad, de mecanismos normativos, por ejemplo, algunas reformas a la ley orgánica que estamos discutiendo ahora, a la ley de educación, que valorice precisamente esto, no que sobreregule, pero que sí valorice y nos permita avanzar en esta dirección. Ok, vamos a ir a la pausa en este momento y regresamos para profundizar en el análisis del modelo que se propone. Soy Mario, pero me dicen profe. A los 8 años, en mitad de una clase, mi cuerpo y mente pedían experimentar con la gravedad, calcular la velocidad de una caída,
la fuerza centrífuga de aquel juego giratorio. No sabía que el aprendizaje puede ser entretenido. Ahora lo sé. Y procuro que mis alumnos lleven a casa más curiosidad que tareas. Hacemos camino al andar. Visítanos. Somos educaacción.es. Es la sangre que corre por mis venas, es el latido que me empuja y más allá. El corazón me guía siempre hasta la meta, bajo mis pies el camino se abrirá. Corre, que al final del camino está la recompensa. Vamos a revisar algunas cifras sobre la situación actual de la educación técnica en el Ecuador y los retos para los próximos años. En Ecuador, tanto diagnósticos oficiales como estudios del Banco Mundial y de la UNESCO plantean varios desafíos en educación técnica. Existe una desconexión entre la oferta académica y las necesidades de la industria, ya que la distribución de la oferta académica en los institutos superiores tecnológicos públicos se concentra en un 46% en áreas de administración de empresas y otro 20% en ciencias sociales y otras carreras no relacionadas a industrias o actividades productivas en general. La oferta académica tampoco coincide con los sectores priorizados o estratégicos determinados por los planes de desarrollo. En Ecuador, solo el 12% de quienes cursan estudios superiores optan por carreras técnicas y tecnológicas, por debajo de las tasas regional y mundial. El 69% del equipamiento actual de los institutos técnicos y tecnológicos es regular o malo e insuficiente para cubrir las necesidades de formación práctica. Están ubicados en lugares donde no hay demanda o la oferta no coincide con las necesidades. Existe una baja valoración social y laboral de profesionales con nivel técnico y tecnológico. Al 2017 existen 278 institutos técnicos y tecnológicos, de los cuales 138 son públicos. Existe un total de 83.000 estudiantes, 34.000 en las instituciones estatales. En la actualidad, existen 11 carreras aprobadas por el Consejo de Educación Superior bajo modalidad dual, y existe ya un primer acuerdo con los gremios textil, avícola, software, madera y muebles de alimentos para poner en marcha un plan que vincula el estudio con la práctica laboral. En el 2015, la CENESID anunció la inversión de $308 millones en la creación de 40 institutos técnicos y tecnológicos a nivel nacional y la reconversión de los institutos públicos existentes. Por otro lado, datos obtenidos de fuentes académicas privadas hablan de que en los últimos 5 años, alrededor de 500.000 de estudiantes no logró entrar a la carrera universitaria que esperaba. La cifra de deserción universitaria también es alta. Según la CENESID, en el 2012 llegó a ser del 50%. Recorrido todo este camino, hoy el país se vuelve a plantear la pregunta: después del bachillerato, ¿qué educación necesita el Ecuador? Seguimos analizando aquí en Diálogos y Debates cuál es el modelo que plantea el gobierno y que requiere el país para la educación post-bachillerato. Pablo, ¿está dispuesta? ¿Cuán flexible es la empresa privada, la industria ecuatoriana para recibir en un modelo de educación dual, por ejemplo, o en un modelo de prácticas a estos nuevos técnicos? Es muy importante, muy pertinente la pregunta, porque estamos viendo justamente a través de la formación dual y de la alianza que tenemos de formados, la magnífica experiencia que ha habido en otras economías a nivel mundial, como por ejemplo en Alemania, que precisamente estamos siguiendo ese modelo nosotros. Hay un estudio de parte de la Corporación Andina de Fomento que establece que una persona que tiene una formación teórica y práctica, es decir, una formación dual, es un 43% más eficiente y más productiva que otra persona. Entonces esto nos lleva a una conclusión lógica y magnífica, ¿no es cierto? Productividad se traduce en educación y formación. Y esta es una lógica que todos debemos entender, y sin lugar a dudas la empresa privada está abierta a este modelo. ¿Por qué? ¿Por qué está abierta?
porque sabemos claramente el potencial que tiene la juventud, las ganas, el ímpetu, y justamente el poder darle la oportunidad de poner en práctica lo que aprende en un salón de clases dentro de una fábrica, eso nos va a ayudar muchísimo. En la ciudad de Cuenca, voy a poner un ejemplo muy claro, una empresa de línea blanca que tiene más de 40 personas en este proceso de formación dual, lo que está haciendo es, ellos nos dicen, estamos invirtiendo en el talento humano de estas personas y más bien tienen una garantía de quedarse en la compañía, no lo han dicho así, pero hay una garantía. Alta posibilidad. Una alta posibilidad en virtud de esta buena preparación, de esta buena capacitación y esta buena actitud. Entonces yo creo que el modelo hacia donde debemos ir es un modelo en el cual exista una preparación teórica sólida, pero con prácticas que permitan justamente poner ya en el campo, ¿no es cierto?, en la fábrica, en el campo petrolero, en la mina, en el sistema ferroviario, entre otros, en práctica esos conocimientos. Eso es un poco lo que ha venido sucediendo en el proyecto que ya se ha dado algunos años. ¿Ese es el modelo, a tu criterio, que debería fortalecerse? Sí, efectivamente. Pienso que la formación dual es un modelo a seguir, es un modelo que tiene mucho potencial a nivel de desarrollo económico, tanto a nivel como desarrollo social. La parte de la formación técnica tecnológica dual en Alemania es lo que asegura la clase media. Entonces la clase media, que es la clase más grande, tiene un nivel de vida muy estable, muy bueno, por decirlo, y es algo que da una base a una sociedad que da mayor estabilidad y mayor posibilidad de desarrollo productivo. Ahora, educación y formación de por sí mismo no significa productividad, si no lo anclo a la necesidad y a una estrategia, ¿no?, que me lleva a los objetivos superiores. Entonces creo que lo que a veces sí sucede es pensar que, bueno, hagamos un sistema maravilloso de educación y estaremos bien. Pero no es tanto así. El sistema de educación tiene que ir aliado a estrategias de desarrollo económico. Si no tengo un desarrollo económico desde la empresa privada, tampoco a lo largo no voy a tener las plazas de formación y peor las plazas de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que el Ecuador se encuentra en un momento decisivo. Hay de varios sectores productivos informes de recesión, de crecimiento, hay hasta compañías que van cerrando, y es un momento de hacer una inversión anticíclica por el Estado y por la empresa, ¿ya? Esto significa invertir en la creación de un sistema de formación y un sistema productivo que nos permita en ojalá 3, 4, 5 años, no sé, de salir de esta dificultad que tenemos al momento, pero que a la larga permita una estabilidad en crecimiento. Ahora, para que se pueda crear esto, yo opino que es necesario identificar prioridades. Lo que hemos visto es que hay un montón de buenas ideas. Queremos abarcar todo a la vez y solucionar todos los problemas que tenemos, pero creo que no tenemos los recursos. Entonces hay que enfocarse y priorizar cuáles son los temas del momento que podemos hacer y que nos van a dar a mediano plazo unos considerables resultados. Y ahí lo que sugiero es enfocarse en la formación dual y hacer una planificación que no de hoy a mañana va a proyectar 200,000 estudiantes, ¿no? Porque no tenemos las plazas de formación práctica asegurados ni los institutos listos, ¿no? El momento que partimos con una formación técnica y tecnológica otra vez de mala calidad, seguimos en el mismo círculo. Y eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Pueden quizás las universidades aportar mientras se construyen y se ponen a punto los nuevos institutos y se va afinando el modelo, se va fortaleciendo el mismo? ¿Las universidades pueden hacer aportes, Wilson, a este modelo? Bueno, por supuesto, ¿no? Yo creo que el modelo, ¿no? O sea, ¿cómo debería ser enfocado este modelo? Creo que Pablo ya lo dijo, ¿no? Bueno, a partir de ese diagnóstico, ¿no? De ese diagnóstico situacional, de cuáles son las necesidades territoriales, Augusto también lo dijo, las necesidades territoriales productivas y sobre todo bajo un enfoque de desarrollo de cadenas productivas, ¿no? Entonces, el momento en que vemos al tejido productivo nacional a través de un desarrollo de cadenas, vamos viendo ahí los diferentes enlaces y las necesidades que se requiere para una verdadera transformación de ese sistema, de ese sector productivo, ¿no? Y por otro lado, y ahí creo que es bueno citar a este economista alemán que luego se radicó por mucho tiempo en Colombia, Albert Hirschman,
y él trabaja mucho lo que es la teoría de las potencialidades ocultas. Entonces, la teoría de las potencialidades ocultas lo que nos dice es, primero partamos viendo qué existe ya o qué se hizo bien en algún momento en nuestros países. Hace un momento yo comentaba, por ejemplo, aquí en el país lamentablemente duró muy poco tiempo, se acabaron los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. El país tuvo a comienzos del 2000, hasta mediados del 2000, un proyecto interesante que era el Instituto de la Confección Competitiva, que fue promovido por el municipio de Quito, estuvo la Asociación de Industriales Textileros del Ecuador, estuvo la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, estuvo el INSOTEC y estuvo el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí, por ejemplo, se generó una escuela de formación de obreros para que sepan confeccionar prendas de vestir. Además, también otra cosa interesante que creo que también se debería pensar en esta formación post-bachillerato, se formaban en ese instituto consultores especializados en esa rama industrial, porque ese también es otro problema. Vean, con el perdón de los colegas profesionales, se quedan sin empleo mucha gente y lo primero que hacen es ir a la imprenta a hacer tarjetas que dice consultor, pero no ha tenido una formación previa y quieren dar consultoría en todo ámbito. Entonces, por ejemplo, eso también se podría pensar en ir formando consultores especializados por rama industrial. Claro, por ejemplo, el mejor curso de marketing que yo he recibido en mi vida fue cuando me invitaron ahí, justo en este Instituto de la Confección Competitiva. Claro, me invitaban ahí, yo estaba casi de salida del INSOTEC, y me dicen, venga a este curso. Entonces me envían el programa. Entonces yo empiezo a ver, digo, claro, dentro de mi formación como economista, luego como ingeniero comercial, digo, es la típica, las 4 P's del marketing, ¿no? Producto, precio, plaza y promoción. Entonces yo ya no iba a ir al curso. Finalmente me dijeron que asiste y asistí. El mejor curso que he recibido de marketing. ¿Por qué razón? Porque trajeron un colombiano del Minuto de Dios de Colombia, que era especializado en marketing, pero para empresas de la confección textil. Entonces él enseñaba el marketing mix en todo lo que es cómo fijar precios, pero para la industria, el sector de la confección, cómo hacer publicidad, pero para las... Entonces, por ejemplo, yo creo que eso también se podría ¿Cómo se relaciona? Rescatar lo que ya tenemos, ¿no? Sí, me parece valiosísimo la experiencia práctica y cómo aconseja la experiencia práctica para el desarrollo, en este caso, del modelo técnico también. ¿Cómo aporta el modelo, cómo aporta al modelo de desarrollo del país el modelo de educación técnica propuesto? O sea, modelo de educación técnica, modelo de desarrollo del país. ¿Cómo se juntan? Es central esa vinculación y me encanta oír una visión keynesiana en el panel. Este es un país en el que por fin estamos de acuerdo en mantener la dolarización, ¿no? El tema es que algunos piensan que otros mantengan la dolarización, ¿no? Mantener la dolarización es un esfuerzo que concita la necesidad de un acuerdo y de una participación de todos. Esto en concreto es lo siguiente, esto en concreto es fortalecer todas las capacidades exportadoras del país. Es decir, si no vamos a depender a largo plazo del petróleo, necesitamos exportar, ¿no es cierto? Y básicamente necesitamos incrementar la exportación, ya no probablemente sobre expansión de la frontera agrícola, sino sobre la productividad. Esto es clave, si no lo entendemos estamos perdidos. Necesitamos incrementar la exportación sobre la base de incremento de productividad. Ese es un desafío clarísimo. Y por otro lado necesitamos importar lo menos posible. Esto no les va a gustar a los importadores, pero no hay otra manera. Significa que una parte de la discusión, digamos, de sustitución de importaciones y de incorporación de valor agregado nacional es un gran desafío. Entonces, sostener un modelo económico como el que tenemos implica un gran esfuerzo en una y otra dirección. En este segundo sentido también necesitamos incrementar la productividad y tal como lo ha dicho Pablo, si eso no vamos a hacer bajando los salarios, ni flexibilizando, ni precarizando, tiene que ser necesariamente a través de mejorar la capacidad productiva, los factores de producción. Y en esto calza perfectamente la formación técnica y tecnológica. Es decir, no puede ser un componente añadido, es un elemento sustantivo en este nuevo modelo. Se ha discutido mucho el cambio de la matriz productiva. Yo creo que para tener la mayor objetividad tenemos elementos estructurales importantes. Es decir, tenemos energía más barata, tenemos un sistema vial adecuado, tenemos una serie de elementos. Pero la calidad, la productividad de la economía real, y no me refiero solamente a la gran innovación de punta, me refiero a cómo se hace el procedimiento en el restaurante, cuál es el nivel de producción industrial que tenemos de las casas, etcétera. Eso todavía está por hacerse, la verdad es que está por hacerse. Entonces la formación técnica y tecnológica tiene que estar altamente inserta en eso. Hay una dinámica tendencial, pero hay también desafíos. Si vamos a construir 200.000 o 300.000 viviendas, ahí tenemos un gran desafío formativo.
si vamos a hacer una apuesta fuerte en el sector turístico, tenemos un desafío formativo. Si hay necesidad de consolidar estos clústeres y cadenas productivas, tenemos un desafío formativo. Entonces me parece que hay un vínculo estrecho. No quiero dejar de plantear el hecho de que esto no solo debe ser visto como un mecanismo de valorización de la creación de riqueza. Hay en el fondo un fuerte componente redistributivo y humano, ¿no? Toda la discusión sobre la formación técnica ahora dice que las principales destrezas y capacidades sobre las cuales hay que formar son las socioemocionales, ¿ya? Porque lo que pasa en el nivel universitario pasa también en el técnico tecnológico. Cuando uno sabe en general aprender, puede luego aprender muchas cosas. Cuando uno sabe trabajar y ordenar su vida, puede en general hacer muchas cosas. No se trata de construir microespecialistas que sean una extensión de la máquina, ¿ya? Se trata de construir unas capacidades humanas, cognitivas, sociales, culturales, profesionales, que signifique un proyecto de vida también para las personas. Este es el enfoque que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, no solamente la formación complementaria al desarrollo de la máquina, sino formación humana, humanística y técnica también, ¿no? Esto me parece que es bien importante enfatizarlo, ¿no? Sí, efectivamente, si puedo ahí aumentar unos temas. Y eso es parte, por ejemplo, de la metodología dual, ¿no? O sea, justamente el enfoque es formar profesionales que puedan asumir responsabilidades más allá de solo un tema técnico. Obviamente también queremos la alta calidad técnica y sus conocimientos, pero más allá que puedan pensar de manera crítica, que puedan trabajar en equipo, que puedan hacer propuestas de cómo modificar un proceso y justo llegar a una formación holística, y usted la llamó socioemocional, y me gustó mucho porque procesos de aprendizaje son esos. Algo que yo no siento, algo que solo leo y no siento, no aprendo. Tengo que integralizar lo aprendido en mi sistema, y eso entonces es lo socioemocional. Y creo que la parte importante para el sistema a futuro y en la reforma de los institutos técnicos y tecnológicos superiores es tomarse el tiempo necesario para implementar esos procesos, porque eso es donde justamente ahora en los últimos años hemos tenido algunas dificultades porque queríamos hacer mucho a la vez, ¿no? Y en vez de enfocarnos y aplicar un poco de sentido común de la vida diaria, nos basamos en muchos estudios. No sé cuántos estudios he visto en los últimos años de factibilidad y pertenencia de carreras, de institutos, de universidades, etcétera, que sin duda son importantes, pero a veces es un tema muy lógico. Mecánica industrial y electricidad industrial son dos profesiones que necesita cualquier industria. Entonces ahí no necesito hacer un gran estudio por un tercero que además no conoce en realidad el sector, sino me puedo basar en un análisis de la cámara, por ejemplo, que me lo dice, ¿no? Entonces un poco veamos también cómo operativizar y bajar la burocracia en estos mismos temas para lograr resultados que sean más tangibles. Nos vamos a la pausa en este momentito para volver con las propuestas finales. Contigo somos un club de película, un club de amigos, un club de amor, un club de emociones, un club de diversión, un club de familia, un club de experiencias. Contigo somos el club de suscriptores del comercio. Suscríbete. Soy Mario, pero me dicen profe. A los 8 años, en mitad de una clase, mi cuerpo y mente pedían experimentar con la gravedad, calcular la velocidad de una caída, la fuerza centrífuga de aquel juego giratorio. No sabía que el aprendizaje puede ser entretenido. Ahora lo sé, y procuro que mis alumnos lleven a casa más curiosidad que tareas. Hacemos camino al andar. Visítanos, somos educaacción.es.
hecho un análisis del estado de la situación técnica en el país, hemos analizado también cuáles son las propuestas del gobierno, cuál es ese modelo y tenemos que ir al cómo implementarlo. ¿Qué es lo que tendrías para plantear en este sentido, Wilson? ¿Cómo debería ser abordado este modelo de educación técnica? ¿Qué es lo que no deberíamos dejar de lado? ¿Qué es lo que se debería tomar en cuenta de manera sustantiva? Bueno, efectivamente, en esto de no dejar de lado, un poco complementando lo que ya se ha dicho, creo que es importante trabajar en tres verbos, ¿no? El uno es del ser, el otro es del hacer y luego el tener, ¿no? Porque al final, o sea, de pronto yo puedo, una persona le enseño a hacer algo y resulta bueno, y al final tengo un resultado. Pero yo creo que es importante trabajar en el tema de valores, que inclusive hoy en día que vivimos toda esta situación de la corrupción, y la corrupción al final es un asunto ahí no solamente el sector público, sino también el sector privado. Entonces yo creo que hay que trabajar en esto, ¿no? En el tema de la honestidad, en el tema de la solidaridad, y eso debe estar esparcido a todo nivel, o sea, en una educación por valores, porque si no hay valores, todo lo demás no sirve. Entonces yo creo que también hay que trabajar en ese ámbito, ¿no? ¿Cuál sería tu propuesta como representante del sector Bueno, sin empresarial? lugar a dudas, ya lo mencioné en un inicio y creo que es muy importante que nosotros como sector empresarial seamos parte de la toma de decisiones. Y en ese marco de ser parte de la toma de decisiones, yo creo que la alianza público-privada, la alianza, yo creo que de los cuatro estamentos que estamos acá, ¿no es cierto? La autoridad pública, el sector privado, la academia y la cooperación internacional, podemos potenciar muchísimo el tema del modelo de la formación dual en el país. Entonces, el cómo hacer las cosas, sin lugar a dudas, a través del diálogo, a través de la interacción y a través de la acción. Eso es algo fundamental. Tú decías, Lisa, hace un momento que hay que enfocarse en prioridades para no perderse en el querer hacer todo a la vez. ¿Cuáles serían esas prioridades para ir al cómo? Perfecto. A ver, prioridad, anclando lo que dice Pablo, institucionalizar la toma de decisiones en cuanto a formación técnica y tecnológica en una cooperación entre Estado y empresa privada, representantes de la empresa privada. Entonces, institucionalizar un comité donde en conjunto definan el marco y las condiciones necesarias para la implementación exitosa de esas carreras. Segundo, acceso a las carreras técnicas y tecnológicas por un filtro de vocación y por aceptación en lo posible en las carreras duales en una empresa formadora, porque lo topamos en algún momento, hay muchos estudiantes que acceden a una carrera que no quisieron en un inicio, sino están en completamente otra cosa, lo que nos genera un tema de deserción y también de desmotivación de la juventud, ¿no? Entonces yo creo que otro tema importante es establecer programas de orientación vocacional durante la educación primaria y el tiempo del colegio, que van anclado a la formación después superior, ¿no? Pero ya en ese momento tenemos que entrar a mostrar todas las posibilidades y todos los sectores, por ejemplo, que hay, para que no solamente también es un tema de que ¿qué conozco como niño? ¿Se acuerdan cuando éramos jóvenes? No teníamos mucha idea, entonces cuando éramos jóvenes. Chiquitos. Dicho por la más joven. Dicho por la más joven. No, pero a lo que me refiero es que uno de joven necesita la orientación. Tú no sabes todas las posibilidades que hay y hay una maravilla de oportunidades, pero tienes que saberlo, porque si no vas a ir por lo que hizo tu papá o por lo que siempre escuchas de abogados a administradores, etcétera, ¿no? Entonces, programas de orientación vocacional, la cooperación institucionalizada con el sector privado y al final simplificar los procesos. Ya se habla de la cuarta revolución industrial. ¿Estamos a tiempo? ¿Este proceso, este modelo puede engancharse hacia el futuro? ¿Es para eso? Sí, pero tiene que ser muy pertinente, ¿no? Mira, un sistema de formación global, un sistema de tercer nivel universitario, es un sistema que debe ser diverso. O sea, un gravísimo error es la homogeneidad, porque la sociedad y la demanda es diversa. Necesitamos formar investigadores de punta en nanotecnología, en biotecnología, necesitamos formar buenos cirujanos
y necesitamos formar técnicos y tecnólogos, ¿me explico? Es decir, necesitamos buenos docentes en Chimborazo, necesitamos buenos ingenieros pesqueros, eso necesitamos. Entonces hay que pensar el sistema como un sistema diverso. Quizás un elemento, digamos, de discusión respecto de los años anteriores es pensar esto como una homogeneidad. El sistema es diverso, es complejo, y todo el sistema es de excelencia, porque no se requiere, eso debe ser una constante. ¿Qué prioridades para esto? Mira, lo que hicimos en la primera parte del panel fue el diagnóstico. Tenemos muchas interesantes iniciativas, a eso hay que darle forma. Ese es el concepto del sistema y eso es lo que nosotros estamos obligados y empeñados a construir. Eso debe tener, tal como se ha señalado, un mecanismo de conducción estratégica con este acuerdo global, público, privado, academia. Yo creo que incluso hay sectores del propio aparato público que no están muy metidos en esto y hay que acercar, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las empresas públicas, que son vitales en esto. Este es un nivel. El otro nivel es definir exactamente un modelo pedagógico. Esto es clave. Es decir, qué calidad de carreras, hay que unificar carreras de ciclo corto y de ciclo largo, hay que homologar esas carreras con un título de tercer nivel. Hay que darle permeabilidad con el resto del sistema, hay que cualificar los docentes, hay que hacer cambios legales, hay que formar los profesores para los institutos, darles otro nivel y calidad, hay que reorganizar toda la infraestructura que tenemos, toda la infraestructura. Esto es un desafío enorme. Hoy estamos, en el gobierno anterior se hicieron 6 o 7 institutos, nosotros tenemos programados hacer 23 en los próximos años y repotenciar muchos de los que tenemos, pero queremos construir un modelo bastante en red, porque en algunos casos la propia empresa es el aula. Me explico, digamos, esto está pensado así. Hay que establecer un régimen laboral para los institutos que sea específico. Conversábamos hace un momento, necesitamos un tipo de docente vinculado a la actividad productiva, probablemente no necesariamente muchos PhDs, sino muchos más ingenieros o profesionales vinculados a la actividad. Y fundamentalmente hacer la revalorización social y laboral. Esto es clave. ¿Nos alcanzará el tiempo? Hay que caminar rápido, pero digamos, para que nos alcance el tiempo hay que hacer las cosas bien. Y yo creo que también los diversos sectores tienen que asumir compromisos. ¿Cuáles serían esos compromisos? Si es que podemos pensarlo y decirlo muy rápidamente, desde la academia, desde el Estado, desde la empresa, desde el mundo, digamos, de la sociedad civil y de la cooperación técnica. ¿Qué compromisos hay que meterle para que esto pueda salir adelante de la manera que queremos todos? Wilson, ¿puedo comenzar por ahí? Yo creo que en el caso, por ejemplo, de las universidades, creo que algo Augusto ya lo señaló, ¿no? Reconocer de que las necesidades son diversas, ¿no? Entonces, si las necesidades son diversas, por supuesto también las carreras que ofrecen las universidades también deben partir de esa diversidad, ¿no? Y no solamente focalizarse a aquellas carreras tradicionales, ¿no? A veces de economía, administración, medicina, cuando al final el desarrollo de los países requiere de profesionales, porque hoy en día se habla mucho de lo multidisciplinario, porque cada vez la vida es más compleja, entonces requieren profesionales de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, entender esa realidad y generar esa oferta de acuerdo a una realidad diversa del país. Pablo, ¿cuál es el compromiso de la empresa privada? El compromiso de la empresa privada ante todo es modernizarse, abrir sus puertas. Es muy importante entrar en este diálogo, justamente cambiar su mentalidad y dar cabida justamente a los jóvenes para que puedan formarse, ¿no es cierto?, y tener esta formación dual, esta experiencia práctica. De esa manera creo yo que va a haber un enriquecimiento, una renovación justamente de ideas en las empresas. Y obviamente otro compromiso que es muy importante es la colaboración público-privada. Esto es algo fundamental, el sentarnos, el discutir, el analizar, porque este es un tema del país, este es un tema que nos debe comprometer a todos, este es un tema que nos responsabiliza a todos y es un tema que nos va a enriquecer también a todos en el mejor sentido de la palabra, porque la educación, el trabajo dignifican al ser humano. Lisa. Bueno, de parte de la cooperación internacional nos comprometemos a aportar con las experiencias que hay en otros países, tanto en Alemania, pero también en otros países de Latinoamérica que tienen iniciativas parecidas, seguir moderando el diálogo mientras que estemos aquí en la duración del proyecto entre la parte pública y privada y aportar a la creación de esta relación sustentable y me comprometo a exigir cumplimiento a todas las partes presentes. ¿Les podemos decir a los jóvenes que
que hay una nueva esperanza, un panorama optimista donde podrán optar por nuevas carreras, que es lo que el país necesita y podrán, digamos, ser los verdaderos protagonistas del desarrollo del país. Sí, podemos decir eso y debemos decirles eso, para eso estamos, ¿no? O sea, no tendría sentido que estemos en las funciones que estamos si no podríamos y deberíamos transmitir un mensaje de esperanza. No es un tema simple, porque tú comenzabas el programa diciendo, digamos, ahora que hay el debate otra vez sobre los temas de la consulta y de la LOES, es muy fácil decir, bueno, quitemos todos los mecanismos de meritocracia y otra vez volvamos a los 70, ¿no? Claro. Y suponer que eso es la libertad. Hoy el chico que postula a la universidad elige 5 carreras y la carrera de la cual obtiene es una de esas 5. Okay. El problema es que a lo mejor no le gustaba la cuarta que él mismo postula, ¿me explico? Ya, podemos regresar a los 70, ¿no? Yo siempre cuento, cuando entré a medicina entramos 2.400, mi paralelo era de 300 y las aulas eran de 60 pupitres. Terminamos menos de 300. Entonces eso es un engaño social, es muy fácil eso. Lo difícil es hacer lo que estamos haciendo, ampliar la oferta, mejorando la calidad, diversificando las posibilidades, construyendo esta otra dimensión del sistema. Compromisos nuestros, trabajar en esto de manera sistemática, concentrada, facilitar los recursos públicos para que esto se concrete, mantener una actitud absolutamente abierta de diálogo con el sector productivo, total, absoluta. Es decir, esto no hay cómo hacer en contra de alguien, esto es solamente a favor, ¿no? No hay cómo, tenemos que mantener y tenemos que aterrizar con la cooperación, con la academia. Hoy ya aproximadamente 6 o 7 escuelas politécnicas están abiertas a reiniciar sus procesos de formación de técnicos y tecnólogos, que algunos dicen, bueno, va a ser en el marco de las universidades, está bien, eso pasa por una reforma a la LOES, entonces hay un compromiso de la Asamblea que nos ayude a viabilizar esto que estamos discutiendo, implica algunas reformas legales. Ojalá la Asamblea nos ayude a visibilizar y no nos dificulte, digamos, este planteamiento. Entonces es un compromiso de todos, de las familias, de la educación media, para construir efectivamente el tema de orientación vocacional, de los medios de comunicación que comiencen a valorizar al técnico y al tecnólogo. Es un compromiso social, es un compromiso de todos. Mil gracias por ser parte de este compromiso de todos, mil gracias por aceptar dialogar, es bueno, es gratificante conversar así. Les invitamos a seguir este debate en la plataforma Ecuador Decide, en la que tendremos 2 conocedores del tema analizando de manera virtual sobre el tipo de educación post-bachillerato que necesita el país. Participen con su voto, apoyando la posición que ustedes consideren adecuada frente al tema tratado en este programa. Gracias por su interés y hasta la próxima.